La reflexión que yo voy a hacer en torno a Rodolfo Kusch en realidad es lo que escribí se llama América Profunda y la Guerra del Fin del Mundo, que son los nombres de dos libros, dos abordajes de la Honduras latinoamericana, Rodolfo Kusch y Mario Vargas Llosa. Si debiera recomendarle a un europeo o a un estadounidense una novela para introducirse en la realidad de la América Latina, no dudaría en proponerle la lectura de La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. Esta novela posee la suficiente irrealidad para la mente de ese interlocutor como para expresar con certeza el perfil casi ficcional de la realidad latinoamericana. No expresa con la maestría de Miguel Ángel Asturias los oscuros recovecos de las dictaduras bananeras centroamericanas, ni con los maravillosos pases de imaginación de 100 años de soledad de García Márquez el realismo mágico de nuestro continente. Novela una historia ocurrida a fines del siglo XIX en el nordeste brasileño, hasta el punto en el que uno termina creyendo que se trata de un relato sin asidero con nada real. Sus personajes son tan corporales como ingrávidos, tan concretos como irreales, tan cautivantes como absurdos. Pero su virtud mayor para el interlocutor en cuestión es que no le permite conservar su lógica en el abordaje de esta otra realidad. No es lo mismo al revés o una desviación mensurable de parámetros que le sirven para comprender. Contiene dosis demasiado grandes de contradicción, de absurdo, de seducción de la locura, como para mantenerse al margen de su mensaje. Obliga a la inmersión ligero de equipaje, a repetir el derrotero que desde hace 5 siglos han seguido todos los que desembarcan en América y terminan siendo indianos, al decir de los españoles de hace 500 años. Apela a otros aspectos de nuestra condición humana, a una invasiva presencia del paisaje y del territorio, a la suspensión de ciertas lógicas mecánicas y al abandono de un tránsito vital, oscuro, indescifrable, que derivan en que el recién afincado se diluye, en cierto modo, en una temporalidad fuera de su control. Dejemos momentáneamente a nuestro novelista peruano y de la mano de un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, internémonos en esta problemática tan bien presentada y narrada por Vargas Llosa. En el exordio de su libro América Profunda, Kusch afirma: este libro pudo haber sido terminado hace muchos años, pero le faltaba el fundamento, la definición exacta de lo americano en su dimensión humana, social y ética. Numerosos viajes al altiplano me dieron la pauta de que había hallado probablemente las categorías de un pensar americano. De ahí entonces este libro que surge de la firme convicción sobre la continuidad del pasado americano en el presente, y he tratado de explicarlo no a la manera de nuestros profesionales de la historia, la política, la filosofía o la sociología, quienes parecen esgrimir su ciencia a manera de exorcismo, antes bien para no ver América que para verla, para hacerlo al modo antiguo, sondeando en el hombre mismo sus vivencias inconfesadas, a fin de encontrar en los rincones oscuros del alma la configuración de que estamos comprometidos con América en una medida mucho mayor de la que creíamos. Y continúa: la intuición que bosquejo aquí oscila entre dos polos. Uno es el que llamo el ser o ser alguien y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI, y el otro el estar o estar aquí, que considero como una modalidad profunda de la cultura precolombina. Ambas son dos raíces profundas de nuestra mente mestiza y que se dan en la cultura, en la política, en la sociedad y en la psique de nuestro ámbito. De la conjunción del ser y del estar durante el descubrimiento surge la fagocitación. Como es natural, todo esto deriva finalmente en una sabiduría como saber de vida, que alienta en el subsuelo social y en el inconsciente nuestro y que se opone a todo nuestro quehacer intelectual y político. El calificativo ediento que esgrimo a veces se refiere a un prejuicio propio de nuestras minorías y nuestra clase media, que suelen ver lo americano, tomado desde sus raíces, como lo nauseabundo, aunque diste mucho de ser así. En el capítulo Introducción a América de este mismo libro, dirá, un texto bastante conocido, que reitero: cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco se experimenta la fatiga de un largo peregrinaje.
Ahí se suceden las calles malolientes con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas que se pegotean a las caras duras y pardas, ese constante mirar que nos acusa no sabemos de qué, mientras todos atisban impasibles la fugacidad de nuestro penoso andar hacia la cumbre. Todo parece hacerse más tortuoso, porque no se trata solo del cansancio físico, sino del temor por nuestras buenas cosas que hemos dejado atrás, allá, entre la buena gente de nuestra gran ciudad. Falta aire y espacio para arribar a la meta y es como si nos moviéramos en medio del magma de antiguas verdades. Más aún, se siente resbalar por la piel la mirada pesada de indios y mestizos con ese afán de segregarnos, como defendiendo su impermeabilidad. Entonces comprendemos que todo eso es irremediablemente adverso y antagónico y que adentro traemos otra cosa, no sabemos si mejor o peor, que difícilmente ensamblará con aquella. Otro mundo que es misterioso e insoportable, esa rara condición de un mundo adverso con esa lamentable y sorda hostilidad, y nos acosa cierta inseguridad que nos molesta. Sin embargo, le encontramos el remedio. Es el remedio natural del que se siente desplazado, un remedio exterior que se concreta en el fácil mito de la pulcritud como primer síntoma de una negativa conexión con el ambiente. La verdad es que tenemos miedo, el miedo de no saber cómo llamar todo eso que nos acosa y que está afuera y que nos hace sentir indefensos y atrapados. Se trata de una aversión irremediable que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad. Lo mismo pasaba con nuestros próceres cuando creaban políticas puras y teóricas, economías impecables, una educación abundosa y variada, ciudades espaciosas y blancas y ese mosaico de republiquetas prósperas que cubren el continente. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud. Es más, hay cierta satisfacción de pensar que efectivamente estamos limpios y que las calles no lo están, ni el mendigo aquel, ni tampoco la vieja quichua. Y lo pensamos aunque sea gratuito, porque si no perderíamos la poca seguridad que tenemos, aunque sea una seguridad exterior, manifestada con insolencia y agresión hasta el punto de hablar de hedor con el único afán de avergonzar a los otros. Además es importante sentirse seguro, aunque sintamos que somos poca cosa y tenemos escasa resistencia cuando el mundo exterior nos es adverso. El hedor es un signo que no logramos entender, pero que expresa de nuestra parte un sentimiento especial, un estado emocional de aversión irremediable que en vano tratamos de disimular. Más aún, se trata de una emoción que sentimos no solo en el Cusco, sino frente a América, hasta el punto de que nos atrevemos a hablar de un hedor de América. Se trata de una aversión irremediable que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Y en el juicio sobre el hedor de América se halla implícito el afán de encubrir una ira que nadie quiere ver. Está en juego un planteo primario que el hombre siempre ha necesitado, pero que la caparazón del progresismo de nuestros ciudadanos e intelectuales trata de mantener a raya, que se encuentra hacia el interior de América, remontando su pasado, bajándose a las capas más profundas de su pueblo. Arriba, en cambio, aquella actitud se encuentra encubierta y reprimida. De ahí la necesidad de delimitar dos grupos como si fueran antagónicos, los estratos profundos de América y los progresistas y occidentalizados ciudadanos, ambos como los dos extremos de una antigua experiencia del ser humano. Y esa oposición alimenta una especie de dialéctica que llamaremos fagocitación, la absorción de las pulcras cosas de Occidente por las cosas de América, porque todo lo que se da en estado puro es falso y debe ser contaminado por su opuesto, y eso ya es sabiduría y más aún sabiduría de América. Esta afirmación de Cuyo no la tenía perdida, pero el planteo de que todo estado puro es falso y debe ser contaminado por su opuesto realmente me parece de una riqueza intelectual asombrosa, ¿no? Además de cultural.
En otro planteo, después él avanza sobre el tema del ser y del estar, que ya fue tratado, no voy a redundar en esto, que fue tratado y planteado hoy muy claramente por Carlos Cullen, y concluye con el planteo de que el móvil central de toda la filosofía occidental es el ser, primero como elemento formal y lógico entre los griegos y luego como aspiración o ideal. En la ontología occidental hay indiscutiblemente una obsesión de las esencias que el mundo oriental desconoce. Ni la postura en el indio ante el mundo, si la postura del indio ante el mundo es la contemplación, raíz de su inacción o estatismo, la cultura occidental, en cambio, es la del sujeto que afecta al mundo y lo modifica. Una solución que crea hacia afuera como pura exterioridad, como invasión del mundo o como agresión. En esta contraposición radical entre el mundo precolombino y la racionalidad europea, Kusch descubre otra perspectiva de comprensión de la mentalidad radigalmente americana. La incomprensible, la inabordable, la irritante postura con la que el tiempo es atrapado por el lugar, por el suelo, por el estar aquí, por el estar siendo de las culturas andinas, y que tan mansa y violentamente choca con el finalismo, la direccionalidad, el apoderamiento de la realidad que mueve las lógicas occidentales europeas. El hallazgo de Kusch es doblemente valioso, por la idea que instala en nuestro modo de ver y comprender, y porque arriba a ella por el propio modo en que se planteó ver otra realidad con otra mirada. Primero él se dejó atrapar por esa realidad insondable y resistió al fácil camino de encerrarla en sus preconceptos y valores. Dejó que ella hablara en él y cuestionara sus propias apreciaciones. Esto lo afirmo porque me parece que lo más valioso para mí de Kusch es cómo realmente Kusch no se abroquela en todo el inmenso conocimiento filosófico que tenía para capturar esa realidad y explicarla desde su postura, aunque sea como antinomia o como modificación, sino como otredad raigal, digamos, profunda. Retomando sus propias palabras, cuando dice: entonces comprendemos que todo eso es irremediable, adverso y antagónico, y que adentro traemos otra cosa, no sabemos si peor o mejor, que difícilmente ensamblará con aquella. Y dice que no sabemos si peor o mejor, nodalmente distante de la suficiencia intelectual hegemónica, de la postura que rápidamente recurre al hedor para todo lo que le resulta incomprensible. Vayamos ahora a Vargas Llosa y al variopinto mundo del sertão del nordeste del Brasil. Tierra inhóspita, seca, insolada, poblada de todos los colores humanos de la negritud y el mestizaje. Un mundo con no más de 300 años de historia desde la llegada de los portugueses y holandeses y de los primeros esclavos africanos. Allí transcurre su relato de la desopilante sublevación de Canudos, liderada por el místico consejero a fines del siglo XIX. Desopilante por real más que por la cuota de ficción que le añade el autor. Y dice Vargas Llosa, refiriéndose al consejero, el que lidera esta sublevación: esta es una sublevación que ocurre en el nordeste brasileño, en el estado de Bahía, en la que del interior, a los pocos años de haber caído el imperio y haber sido proclamada la república. El imperio, en el final de su periodo, de su ciclo, en Brasil, termina con la esclavitud, y una de las cosas que aparece es que la república viene para sustituir al imperio y restablecer la esclavitud. Eso es lo que empieza a movilizar esa sublevación, que fue real, que primero fue que se quiso disolver enviando tropas de la policía bahiana, que fueron destrozadas por los sublevados. Después se mandaron tropas ya más regulares que fueron aniquiladas por los sublevados, que era gente común, casi sin armas. Y finalmente se tiene que movilizar a todo el ejército del Brasil, llevando tropas desde el sur de Brasil, de San Pablo, de Río de Janeiro, trasladarlas a Bahía y hacer un enfrentamiento enorme para poder destruir esa sublevación. Lo cual ese es el hecho real, fáctico, sobre el cual él arma la novela. Dice: el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo.
Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes que de ir a consejos atraía a la gente. En otra parte dice, refiriéndose a la situación que precede a la sublevación, pero algo cambió con la República. Para mal y confusión del mundo, la Iglesia fue separada del Estado, se estableció la libertad de cultos y se secularizaron los cementerios, de los que ya no se ocuparían las parroquias sino los municipios. En tanto que los vicarios desconcertados no sabían qué decir ante estas novedades que la jerarquía se resignaba a aceptar, el consejero sí lo supo al instante. Eran impiedades inadmisibles para el creyente. Y esas otras disposiciones extrañas, sospechosas, de las que se iban enterando. El mapa estadístico, el censo, el sistema métrico decimal. A los aturdidos sertanejos que acudían a preguntarle qué significaba todo eso, el consejero se lo explicaba despacio. Querían saber el color de la gente para restablecer la esclavitud y su religión para identificar a los católicos cuando comenzaran las persecuciones. Y les iban a cobrar impuestos. La República les quería cobrar impuestos. El instinto animal, el sentido común y siglos de experiencia hicieron comprender a los vecinos que aquello sería tal vez peor que la sequía. La gente rodearon al hombre demorado y le obstruyeron el camino a la iglesia y él serio y mirando a través de ellos apenas pareció escuchar. Y sin embargo, instantes después, al tiempo que una suerte de explosión interior ponía sus ojos ígneos, echó a andar, a correr entre la muchedumbre que se abría a su paso hacia las tablas de los edictos, sin molestarse en leerlas, las echó abajo con la cara descompuesta por una indignación que parecía resumir la de todos. Luego pidió con voz vibrante que quemaran esas maldades escritas y dio a los seres de ese apartado rincón una grave primicia. El anticristo estaba en el mundo y se llamaba República. Cuando semanas después se supo en Salvador que en una remota aldea llamada Natuba los edictos de la flamante República sobre los nuevos impuestos habían sido quemados, la gobernación decidió enviar una fuerza de la policía bahiana a reprender a los revoltosos. 30 guardias que estuvieron subiendo y bajando por una tierra arenosa rojiza. Todos los habían visto pasar al consejero. El domingo había orado en esa iglesia, dormido junto a esas rocas. Lo encontraron por fin a 7 leguas en un pueblo y cuando ordenaron entregar al que decían consejero, la turba se les echó encima en un acto de flagrante temeridad. Cuando Fray Joan Evangelista dice de ellos que las gentes de Canudos se llaman a sí mismos yagunzos, que significan alzados, ¿a quién llaman anticristo? Esta es una de las personas que se opone o sea que está a favor de la República. ¿A quién llaman anticristo? A la República. La consideran responsable de todos los males. Son una secta político-religiosa insubordinada contra el gobierno constitucional del país. Constituyen un Estado dentro del Estado, pues allí no se aceptan las leyes, ni son reconocidas las autoridades, ni es admitido el dinero de la República. Y Vargas Llosa agrega en la novela, su ceguera intelectual no le permitía a esta persona comprender que estos hermanos, con instinto certero, han orientado su rebeldía hacia el enemigo nato de la libertad, el poder. ¿Y cuál es el poder que los oprime, que les niega el derecho a la tierra, a la cultura, a la igualdad? ¿No es acaso la República? Al igual que la promiscuidad de sexos, se ha establecido en Canudos la promiscuidad de bienes. Todo es de todos. El consejero los ha convencido que es pecado considerar como propio cualquier bien. ¿No es notable que en el fondo del Brasil un grupo de insurrectos forme una sociedad en la que se ha abolido el matrimonio y el dinero y donde la propiedad colectiva ha reemplazado a la privada? A la mañana siguiente, con las primeras luces, ya este es el segundo ejército que mandan, darían el asalto al cubil de los fanáticos. Pero antes de una hora, cuando pasaban revista las compañías entumecidas, los asaltaron a ellos. Sanos o enfermos, hombres o mujeres, niños o viejos, les cayeron encima como una luz. Venían armados de todas las imágenes del buen Jesús, de la Virgen, del divino que había en la ciudad, poseídos de ese coraje temerario que del aire que respiraban los sartanejos desde que nacían. No dieron tiempo a los soldados a salir del estupor.
Cuando el susto los despertó, los sacudió, los puso de pie, ya era tarde. Y ahí es cuando aniquilan al segundo ejército mandado por el gobierno. Cierro entonces. Rastremos el propio relato en una realidad tan diferente de la cultura andina antes analizada y encontraremos las mismas huellas de América. También aquí el lugar, el suelo, el arraigo ha perfilado otro modo de pensar y permanecer. También este lugar es extraño, adverso, hediondo. Todo lo racional está puesto de parte de la recién instalada República Progresista y Moderna del Brasil. Del otro lado, lo irracional, lo místico, lo turbio, lo loco. De un lado, la modernidad. Del otro, el anticristo. De una parte, las lógicas del Estado y el capital. De la otra, la promiscuidad de sexos y de bienes. En un extremo, la idea. En el otro, un personaje exacerbadamente encarnado. La pulcritud y el hedor nuevamente. Es llamativa esta coincidencia de ambos abordajes cuando ellos son el resultado de analizar realidades tan distintas desde perspectivas tan diferentes. La varias veces centenaria cultura andina vista por un filósofo y la simplicidad de poblaciones marginales recién emergidas de la esclavitud en la ficción de un literato. Sin embargo, ambos autores tienen algo sugestivamente en común. Ser extranjeros del territorio en el que sumergen, Cuyo en el altiplano boliviano-peruano, Vargas Llosa en el nordeste brasileño, y estar atravesados por la contundencia de esa realidad que los hace americanos, y más particularmente hispanoamericanos. Nada más.